Muy buen día. En esta ocasión quiero hablarles sobre las normas APA. Suele suceder que en muchas ocasiones, cuando realizamos trabajos o investigaciones, tomamos información de libros o de páginas de internet o de alguna charla con algún maestro o algún especialista en una determinada materia. Y cuando plasmamos esa información en el trabajo, no los citamos, no los mencionamos, no nos referimos a ello, por lo que le estamos restando la importancia de la autoría de estos. Mediante las normas APA se le da el reconocimiento a los autores de esta información. La norma APA viene de American Psychological Association, que no es más que una asociación de profesionales interdisciplinarios que trataron de estandarizar la manera en que nosotros podamos plasmar la información de otros autores en nuestras investigaciones y darle la importancia y el reconocimiento por la labor que ellos realizaron en su momento. Esta asociación fue fundada alrededor de los años 20 del siglo pasado. Estas normas han tenido varias ediciones. En la actualidad se están utilizando la quinta y sexta. Esto dependiendo del programa que nosotros utilicemos para poder realizar nuestros trabajos. ¿Para qué nos sirve las normas APA? Es sencillo, es para dar el crédito porque los autores han dedicado su tiempo para la investigación y si nosotros en algún momento tomamos información de otros autores y no les damos ese crédito, se puede tomar como que si nosotros estamos haciendo plagio en nuestras investigaciones. ¿Cómo le damos crédito a estos autores? Pues hay varias maneras. Una es mediante las citas textuales y la otra es mediante la bibliografía. En su momento vamos a hablar de cada uno de ellos. En este primer punto vamos a hablar de la cita textual, que no es más que aquella en que nosotros escribimos literalmente lo que algún autor ha dicho en algún tipo de obra, ha exteriorizado algún tipo de opinión y nosotros la ponemos y colocamos en nuestros trabajos. Entonces la citamos de manera textual o literal. También se le conoce como citas en el texto. Eso es dependiendo de la versión en que estemos trabajando. Ahora viene la pregunta, ¿cómo vamos a hacer esta cita? Después de nosotros haber escrito literalmente lo que el autor dijo, nosotros debemos de colocar los siguientes datos. El apellido del autor, el año de la publicación y de ser posible la página específica del texto. Existen citas en el texto. Hay dos tipos de citas. Existen las citas textuales o literales, como anteriormente lo mencioné, y también hay citas parafraseadas. Las citas textuales son aquellas que son literales, estamos claros. Las citas parafraseadas son aquellas que nosotros las decimos con nuestras propias palabras, pero basados en la información de aquellos autores. Tenemos las citas textuales con menos de 39 palabras y las citas textuales con más de 40 palabras. Estas deben de ir citadas. Ya recordamos la citación, apellido del autor, el año de publicación y la página. Por otro lado están las citas parafraseadas. Estas no tienen número de palabras y siempre deben de ir citadas. Apellido, año de la publicación y de ser posible la página. Las citas en el texto, ¿cómo nosotros las vamos a incluir en el mismo? Esto va a depender del número de palabras, como anteriormente lo habíamos dicho. Necesitamos saber si son menos de 39 palabras o más de 40 palabras. Los formatos que nosotros trabajamos por lo general es en el Word, en el Office de Microsoft. Y nosotros vamos a buscar dicha información. La vamos a buscar en este lugar de herramientas o tools, dependiendo si es en la versión inglés. Y vamos a ponerla en negrillas para ver cuánto es el número de palabras
con que estamos trabajando en esta ocasión. Dependiendo de la versión en que estemos trabajando, en una versión 2007 es distinta a una versión más actual, pero la manera de hacerlo es bastante similar. Igual como les había manifestado, seleccionamos en negrilla para posteriormente nos den la siguiente información. Lo ponemos en negrilla y como verán en la parte inferior nos dice que en este caso hay en el documento 74 palabras en total y nosotros hemos seleccionado 46 palabras. Esto para no estar contando uno a uno de manera manual. La tecnología nos hace más sencilla las cosas. Aquí vamos a hablar de las citas que tienen menos de 39 palabras. ¿Cómo lo vamos a realizar? La frase que vamos a trabajar lo vamos a incorporar en el texto, es decir, seguido. Siempre va a ir en las letras que sean cursivas, es decir, que están como inclinadas, y también deben de ir entre comillas. Y después vamos a citarlo. Entre paréntesis vamos a poner el apellido, el año de la publicación y de ser posible el número de páginas. Aquí vamos a ver un ejemplo, menos de 39 palabras. Lo que está en negro es lo que usted redactó, como usted puso lo que estaba investigando. Lo que está en blanco, entre comillas, y en cursiva, eso es lo que copió de manera literal. Vamos a ver. Existen diversas formas de contaminar el planeta Tierra. Todas las sustancias extrañas emitidas a la atmósfera de origen artificial o natural constituyen contaminación atmosférica. Erickson, 1993, página 34. Esta es la manera en que nosotros vamos a hacer este tipo de citas de menos de 39 palabras. Si nos fijamos bien, va seguido del texto, en el texto, no en párrafo distinto, va seguido. Esto es lo que usted va a escribir con sus propias palabras y después todo lo demás de manera literal. Si no tuviese el número de página, pues usted cierra comillas con Erickson 1993. Si no tuviese el año, pues simplemente pone SF, es decir, sin fecha. Ahora, ¿qué sucede si la frase tiene más de 40 palabras? Se despliega en un párrafo distinto. Ojo, aquí ya no van comillas. Aquí ya no se ponen cursivas tampoco. Se le debe dar un espacio o una sangría a los lados. Seguidamente, la cita, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. Un ejemplo de más de 40 palabras. Igual, esta parte de aquí es lo que usted está diciendo. La naturaleza adopta a los seres vivos de mecanismos de adaptación. Por ejemplo, posteriormente usted pone todo literal, le da los espacios, lo hace fuera del párrafo, no van comillas, no va letra cursiva y al final usted pone quién lo dijo, el año y la página. Ahora bien, ¿qué sucede cuando son varios autores? Si fuesen dos autores, pongamos un ejemplo. Si es menos de 39 palabras, ya sabemos, va dentro del texto, va entre comillas, va en cursiva y al final la cita usted va a poner los apellidos de los dos autores, seguidos del año y la página. Todo esto entre paréntesis. Aquí está el ejemplo. ¿Cómo diferenciar entre muestra y población? Echemos un vistazo. La población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo. ¿Quién lo dijo? Levin y Rubin, año 96. ¿Qué sucede si son más de 3 o 5 autores? Entonces, se hace lo mismo. Se ponen los apellidos de cada uno de ellos, seguidos del año. Eso se hace la primera vez. La siguiente vez que se citan, se cita con et al.
o et al, que significa y otros. Cuando ustedes vean un documento que dice et al, está hablando que habla de muchos más autores. En este caso estamos hablando de Castañeda y otros, por la cantidad de autores que hay. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos investigaciones y la información que estamos utilizando es de alguna institución? Es decir, que el autor es una institución. Buscamos cuál es la institución. En este caso es la Universidad Autónoma de Honduras. En este caso es una entidad de estadística. En este caso también se le conocen como autores corporativos. La cita la hacemos la primera vez mencionando el nombre completo en la institución. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre corchetes, UNA y el año. En las siguientes publicaciones no es necesario poner todo el nombre de la institución, simplemente con decir UNA está perfecto. ¿Qué sucede cuando existen documentos que no tienen un autor específico? En este caso son las leyes. Si bien es cierto, las leyes son creadas por alguien. Por lo general es el poder legislativo, que en el caso de Honduras estamos hablando de el Congreso Nacional. Aquí no mencionamos al autor, no ponemos Congreso Nacional de tal año, sino ponemos el nombre de la ley. Ley de instituciones financieras. Si es algún libro, si es alguna información que se desconoce el autor, pues se pone el título del mismo, los años y lo demás que ya conocemos. Otro ejemplo de documentos sin un autor, el clásico es el Cantar del Mío Cid, que es anónimo. Entonces en este caso simplemente ponemos anónimo 2001. Aquí vamos a hablar de varias maneras en que nosotros podemos hacer citas. En este caso vamos a hablar de las comunicaciones personales. Si hacemos un tipo de comunicación personal, alguna carta, alguna nota, algún memorándum, en estos momentos actuales, un mensaje vía WhatsApp también sería válido. Aquí ponemos un ejemplo en cómo nosotros lo vamos a citar. Fonseca, seguido de comunicación personal. El día, mes y el año. Aquí hay que ser un poco más específico. Aquí vamos a hablar de las citas en el texto, pero que son parafraseadas. Aquí, como les había mencionado, nosotros vamos a decir con nuestras propias palabras lo que el autor quiso decir, pero siempre vamos a tener en consideración que debemos de hacer la cita correspondiente. Ahora pasaremos a hablar sobre las referencias o lo que nosotros conocemos como la bibliografía. Y aquí son todos los documentos necesarios para encontrar la fuente de información que se consultó durante la investigación. Si nos hemos fijado bien, hay dos maneras en que nosotros hacemos referencia a los autores. Uno es la cita, que se hace dentro del documento, en el contenido del documento, con el apellido, el año de la publicación y la página. La bibliografía es la información completa de donde nosotros sacamos lo que estábamos investigando. Ojo, aquí hay que tener ciertas situaciones en consideración, también conocidas como referencias, bibliografía. Siempre debe de ir al final de la investigación. Siempre inicia con el título de referencias o de bibliografía, cualquiera de las dos es válida. Tenemos que tener en consideración que debe ir en una hoja aparte. No debemos de incluir las citas que no las incluimos. Deben de ir en un orden alfabético. Y al escribir una referencia se inician escribiendo el autor, apellido más iniciales del nombre. Dentro de la bibliografía o referencias existen maneras en que nosotros podemos
incluir esta información. Nosotros debemos de saber dónde buscar y qué tipo de documentos ocuparemos. En primer término, hablaremos de las fuentes impresas. Dentro de las fuentes impresas tenemos libros, revistas, periódicos, etcétera, entre otras. Aquí hablamos de la referencia de un libro y que es un solo autor. En la bibliografía va a decir Maldonado, que es el autor, 1998, que es la fecha de publicación, el título, Manual de Comunicación Oral, el lugar de la publicación y la editorial. Si fuese una referencia a un autor corporativo, hablamos de el autor corporativo, hablamos de la fecha de publicación, el título, lugar de publicación, entre otras. Si fuese una ley, como habíamos mencionado, no ponemos el nombre, sino ponemos la ley correspondiente, el país, el decreto y el año. Si fuese algún libro que tiene ediciones siguientes, pues hablamos del autor, fecha de publicación, título, edición, lugar de publicación, editorial. Ya que hablamos de una segunda edición. También puede hacer referencia a algún periódico. Igual, el nombre del periódico, fecha de publicación, el título, nombre, número de página. Podemos hablar también de una revista, autor, fecha, título de publicación, número de página, número de la revista. Ahora hablaremos de otras referencias que son bastante utilizadas en la actualidad, que son las fuentes electrónicas. Podemos hablar de una revista en línea. Aquí la manera en que nosotros la vamos a incluir en la bibliografía, el autor, fecha de publicación, título del artículo, título de la publicación, y esto es sumamente importante, la fecha de consulta. En la fecha de consulta aquí, ya el sistema, si es Word, por lo general nos da palabras ya determinadas. En este caso dice recuperado. Eso quiere decir el día en que se hizo la investigación. Recuperado el 30 de octubre de 2024. Entonces, en un trabajo, si yo lo estoy revisando y yo miro que dice recuperado 2004, yo digo, esta información no es correcta porque el trabajo fue hecho en el 2021, dependiendo en el año en que estemos o en el año en que se hizo el documento. Entonces, esto es sumamente importante. Y la dirección, literal, la dirección URL. Puede ser también de sitios web. Igual, aquí vamos a poner el autor, fecha de publicación, el título y la fecha de consulta. ¿Por qué es importante la fecha de consulta? Porque nos dice el momento en que se realizó y que la página todavía estaba vigente. Puede ser que en determinado momento la página dejó de existir, ya no la siguen utilizando. Pero en el momento que usted consiguió la información, se estaba utilizando. Entonces, esta es la manera en que ustedes pueden salvar su información, su investigación. Algún sitio sin autor. Entonces le pone un título, fecha de publicación, la fecha de consulta. Miren que aquí sale otra palabra. No dice recuperado, dice consultado, dependiendo de la versión, como les manifesté, y todos los demás requisitos. Esos son ya normales. También están los podcasts. Los podcasts son lugares donde suben audios o personas hacen investigaciones, charlas, entrevistas y lo hacen de manera auditiva. De la misma manera, nosotros lo hacemos incluir en la bibliografía, consultado en tal fecha, ¿verdad? Eso es casi igual en todas las maneras en que hacemos. Puede hacer referencia a un video también, un video podcast. En el caso de esta presentación hay un listado de referencias, ejemplos, ¿verdad?, que se han utilizado para esta presentación. Aquí quiero hablarles un poco cómo lo podemos incluir en nuestros trabajos.
Este es un ejemplo. Este es el documento con que vamos a llevar la clase. Le voy a poner aquí un ejemplo, en el caso de esta manera que lo cité. Miren, esta parte que yo cité es de manera textual y tiene 29 palabras. Entonces va en el párrafo y al final, ¿quién lo dijo? Galindo Pineda en el año 2009. Aquí vemos un ejemplo. Esta información, yo lo que hice fue leer de una página bastante conocida y lo puse según mis palabras. Entonces, siempre lo cito. Es una cita parafraseada, pero siempre tengo que citar al autor. Pero entonces aquí surge una pregunta, pero ¿cómo voy a hacer la cita? ¿Cómo voy a estar poniendo eh, paréntesis, el nombre y el año? Entonces es bien complicado en ese sentido. Si lo hacemos a mano, pero ya la herramienta aquí no sirve. Imaginémonos que esto es algo copiado literalmente. Lo copio, lo pego o le hago los cambios, no lo sé. Entonces queremos citar, hacer la cita. Entonces me voy aquí y me voy a la parte de referencias. ¿Ven? Referencias. Y aquí me dice insertar cita. Voy a insertar cita a la cita que yo ya tengo grabada. Pero en este caso yo quiero una cita nueva. Aquí, agregar cita nueva. Me despliega esta información. Veamos. Dice, ¿qué es lo que voy a utilizar? ¿Es algún libro de texto? Entonces si es un libro de texto, también meto el libro de texto. Si es una sección, etcétera. Si es un informe, y ahí me va dando todos. Estos son los más utilizados en la actualidad, que es sitio web. Entonces aquí vamos a poner el nombre del autor. Un ejemplo hipotético, pronegocios.net. Ahí le pongo el nombre. Aquí voy a poner la dirección y la pego literal, toda como sale. Voy a poner la fecha en que yo hice la investigación, que me va a salir recuperado en tal fecha. Entonces voy a poner ahí, la hice. Pongámosle no, aquí es el año, ¿verdad? 2021, el mes, el 05 y el día, el 17. Ya lo tenemos. Le damos a aceptar. Y aquí ya me sale la cita. Los negocios 2021. Eso es lo más que va a salir. Solo es la cita. Porque estoy citando. Posteriormente me va a salir en la bibliografía. Aquí en la bibliografía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es insertar aquí. Aquí dice, ¿ve? En referencia, bibliografía. Se despliega y ustedes eligen la manera en que van a insertar. Entonces, ponen ahí y les va a tirar la bibliografía. En este caso, ¿verdad? Hay una información de Chaparro Salinas, sin fecha, no tuve la fecha, era de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Recuperado cuándo? El 16 de octubre de 2014. Y se despliega ahí la dirección URL. Y así sucesivamente. Esto lo escribió Covey, 1996, y el libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente productiva. Entonces ahí ustedes ya pueden hacer sus citas y sus bibliografías. Para concluir, hay que tener cuidado en los lugares en donde nosotros sacamos información. No copiemos y peguemos solamente por hacerlo. Y si lo llegamos a hacer, pues hacer las citas correspondientes, en primer lugar. Por otro lado, si nosotros hacemos mucha copiado y pegado y se logra identificar, esto puede considerarse como plagio si no se hacen las citas correspondientes. Entonces, tener mucho cuidado de no cometer plagio. Asimismo, les menciono, hay lugares donde ustedes pueden buscar información, como ser universidades, páginas de noticieros reconocidos, periódicos digitales. Hay que tener cuidado cuando se hace de algún tipo de blog, porque el blog
puede ser alterado fácilmente y la persona que da la información tal vez no tenga o el profesionalismo o los estudios correspondientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de blogs. También hay páginas que no se deben de utilizar para los trabajos universitarios. ¿Cuáles? Wikipedia, Wikilearning, todo lo que es wiki, no. Esto debido a que estas páginas son susceptibles de cambios fácilmente y la información que ahí está plasmada no necesariamente quiere decir que sea real y esta puede ser cambiada en cualquier momento. Si en determinado momento es la única fuente que tienen para hacer el trabajo, se salva con aquella palabrita que sale recuperado o consultado en una u otra fecha, pero convenientemente no utilizarlos. Otras páginas no utilizar: monografías.com, tareas.com, buenostrabajos.com, el rincón del vago. Así hay un sinnúmero de lugares que ya las tareas están elaboradas. Por lo que, si ustedes consiguen información de ahí y la plasman en su trabajo, es bien fácil para el maestro detectar un trabajo ya montado en internet, por lo cual se puede establecer como plagio. Entonces hay que tener cuidado con esta información. Espero que les haya sido de utilidad esta breve y corta presentación y les deseo éxitos.